Hola a todos, soy la doctora Audrey Tai. Bienvenidos de nuevo a mi canal. iChannel del cirujano ocular. En el video de hoy me gustaría compartir con ustedes mi experiencia de recibir la vacuna física 19 que he enumerado a continuación de los códigos de tiempo de este video. Para ayudarlos a través de las diferentes partes de este video, estoy realmente agradecido de estar entre uno de ellos. Los trabajadores de la salud que pudieron recibir nuestra primera dosis de la vacuna Aquelarre 19 en diciembre de 2020, quiero dar un gran saludo a todos los trabajadores de la salud que están trabajando incansablemente tanto en el hospital así como en la clínica de vacunación por hacer posible este proyecto el Aquelarre Pfizer. Experiencia con la primera dosis de vacuna. La vacuna 19 recibió la autorización de uso de emergencia de la FDA el 11 de diciembre de 2020. Entonces, una semana después de que la vacuna 500 recibiera la autorización de uso de emergencia de la FDA, recibí una notificación del Hospital de la Misión en Misión Viejo, California, que tenía prioridad para recibir la vacuna. Me asignaron a una estación de vacunación. En la estación me presentaron algunos artículos que me informan sobre algunos posibles síntomas físicos que puedo desarrollar después de recibir la vacuna. Después de revisar todos los documentos y recibir mi vacuna en mi brazo izquierdo alrededor del deltoides región, y fue una inyección realmente buena. Apenas sentí la aguja después de recibir la vacuna. Me quedé allí unos 15 minutos aproximadamente después de la vacunación para asegurarme de que no desarrolle ninguna alergia aguda reacción antes de que me dieran el alta, así que recibí la vacuna alrededor de las 9 de la mañana para síntomas después de la 1 dosis. Las 6 horas y media después realmente no tuve ningún síntoma. Sin embargo, alrededor de las 3:30 por la tarde comencé a notar algo de dolor en mi brazo izquierdo y gradualmente a lo largo por la tarde y por la noche el dolor en mi brazo izquierdo se extendió hasta el lado izquierdo de mi cuello. Yo diría que la rigidez en mi cuello y el dolor en mi brazo alcanzaron su punto máximo alrededor de la medianoche. Durante la noche me desperté un par de veces y noté una rigidez significativa en el cuello. En el dolor en el brazo, estaba preparado para tomar un poco de Tylenol o incluso Advil si la rigidez y el dolor persisten. Pero pude volver a dormirme por la mañana cuando me desperté. La mayor parte del dolor en el brazo y la rigidez del cuello han mejorado. Sin embargo, todavía era bastante notorio. De hecho, me alegré bastante de no haber tenido ningún caso ese día o ese. Durante el segundo día después de mi vacunación, cuando llega la noche, el dolor en el brazo y la rigidez del cuello desapareció en su mayor parte, así que es muy interesante que nunca desarrollé cualquier fiebre o escalofríos u otros síntomas informados por los receptores de la vacuna en el ensayo clínico. Todos somos diferentes, así que cuando recibas la vacuna de la Aquelarre 19 puedes desarrollar una enfermedad similar o completamente diferentes tipos de síntomas físicos. Espero escuchar tu experiencia en los comentarios abajo. Así que han pasado aproximadamente 3 semanas desde que recibí mi primera dosis de examen físico el 19. Vacuna, realmente no desarrollé ningún síntoma físico nuevo desde el dolor en el brazo y la rigidez del cuello. Disminuyó el día después de mi primera vacuna. En realidad estoy programado para recibir la segunda. Experiencia de segunda dosis de vacuna. Dosis de mi vacuna mañana porque desarrollé un dolor significativo en el brazo después de la primera dosis. Bloqueé mi horario después de mi segunda dosis de vacuna para asegurarme de no estar operando él. Al día siguiente de recibir mi segunda dosis de vacuna Fisio recibí la segunda dosis de Pfizer. Vacuna COVID-19 durante la segunda semana de enero, aproximadamente 3 semanas después de recibir mi primera dosis. Y durante esas 3 semanas realmente no experimenté ningún síntoma físico adicional. Para mi cita para mi segunda dosis de la vacuna llegué unos minutos antes de mi hora de la cita. Mi cita de vacunación transcurrió bastante bien desde la segunda dosis de mi vacuna. Muy similar a cuando recibí mi primera dosis, completé un proceso de verificación y me asignaron a una estación de vacunación. Completé algunos papeles allí y la enfermera Susan me dio mi segunda dosis de el examen físico. La vacuna 19, la inyección real fue indolora y ambos estábamos muy emocionados porque
Ahora he completado mis 2 dosis de la vacuna física de vitamina 19, así que ahora estoy completamente protegido. Esperé unos 15 minutos después de recibir la vacuna para asegurarme de que no desarrollara cualquier síntoma alérgico antes de que me dieran el alta, y durante el resto del día trabajé. Síntomas después de la segunda dosis. En un horario regular vi pacientes en la clínica durante todo el día. Fue muy interesante. En realidad no noté ningún dolor en el brazo izquierdo donde recibí la inyección durante todo el día. Comencé a las 9 de la noche y comencé a sentir fiebre y comencé a tener escalofríos. De hecho, tuve fiebre baja de 101.1 y verifiqué mi saturación de O2, que era normal. Estaba un poco taquicárdico, tenía un ritmo cardíaco un poco rápido y me sentía muy cansado, así que fui. Me acosté temprano y durante toda la noche no dormí bien debido a la fiebre y los escalofríos que estaba teniendo. En realidad sentí bastante frío durante toda la noche cuando me desperté por la mañana. Ahora, aproximadamente 24 horas después de recibir la segunda dosis de mi vacuna, me dolía la cabeza. Durante todo el día me sentí muy cansado y pasé casi todo el día en el sofá. Me alegré mucho de haberme tomado el día libre el día después de recibir mi segunda dosis de la vacuna, porque me sentí tan cansado todo el día que no fui productivo en absoluto, prácticamente. Acabo de hacer algunos trámites, una computadora trabaja en el sofá durante todo el día y fui a acostarme muy temprano alrededor de las 7:30 de la noche debido al cansancio que experimenté y también tenía algunos dolores musculares. Fue interesante porque esta vez tuve el músculo. Me dolía ambas piernas. No tenía mucho dolor en el brazo alrededor del lugar de la inyección, así que, después de que me desperté por la mañana, han pasado aproximadamente 48 horas desde que recibí la segunda dosis de la vacuna. Todos mis síntomas desaparecieron, en realidad sentí que no había pasado nada. Todos los síntomas físicos que estaba experimentando el día anterior se resolvieron por completo. Resumen. Resumir después de recibir la primera dosis de mi vacuna Pfizer COVID-19. De hecho, tuve dolor en el brazo izquierdo y en el lado izquierdo del cuello durante aproximadamente 36 horas. Después de recibir la primera dosis de la vacuna y después de recibir la segunda dosis de mi vacuna, experimenté síntomas físicos más intensos. Tuve fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares y dolores de cabeza. ¿Cuáles fueron todos síntomas físicos comunes reportados en el ensayo clínico? Sin embargo, todos esos síntomas en realidad se resolvió espontáneamente después de 48 horas después de recibir mi segunda dosis de vacuna, así que todos los síntomas físicos que experimenté, así como los síntomas físicos informados en el ensayo clínico, esos son en realidad síntomas físicos comunes que las personas pueden experimentar después de tener una activación de su sistema inmunológico debido a la respuesta inflamatoria del mismo. Hay un término científico que describe esos síntomas físicos, se llama reactogenicidad, que cubre el grupo de síntomas físicos que pueden ocurrir poco después de recibir la vacuna debido a la activación del sistema inmunológico, y la respuesta inflamatoria viene con ella. Por lo que se espera que después de recibir la vacuna contra el COVID-19 experimente algo de actividad física. Síntomas, ya que eso es básicamente una señal de que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está funcionando y está activamente producir anticuerpos para protegernos contra futuras infecciones si ya ha recibido su. Recordatorios importantes. Vacuna contra el COVID-19. Me encantaría conocer tu experiencia en el área común de abajo. Es muy importante recordar que la vacuna contra el COVID-19 es eficaz para protegernos. Sin embargo, enfermarnos por contraer la enfermedad del pacto si estamos expuestos al virus en el futuro no nos protege de infectarnos por el virus o de portar el virus, ni siquiera potencialmente propagar el virus en la comunidad, por lo que incluso después de recibir la vacuna todavía tendrá practicar el distanciamiento social y el uso de máscaras para evitar la propagación del virus en la comunidad. También es muy importante recordar que asegúrese de hablar con su médico si tiene cualquier pregunta específica sobre su salud y su elegibilidad para recibir la vacuna COVID-19 cuando la vacuna COVID-19 pasa a estar disponible para usted y si no tiene ninguna condición médica país indicado para recibir la vacuna. Espero que considere vacunarse usted mismo.
Así es como todos hacemos nuestra parte para proteger a nuestra comunidad, familiares, amigos y colegas. Espero que después de ver este video puedas encontrar respuestas a algunas de las preguntas o inquietudes que puede tener sobre la vacuna Pfizer COVID-19. Si encuentra útil este video y le gusta, por favor regale este video un me gusta y considera suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación abajo para que no te pierdas ningún video nuevo que haga sobre salud ocular y medicina. Gracias de nuevo por mirar y espero verte en mi próximo video.